La tradición budista es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad. Es una tradición multidimensional que tiene naturalmente una dimensión ética y moral. Es una tradición que plantea la importancia de cultivar y rescatar valores humanos fundamentales. Es una tradición contemplativa que lo que busca es propiciar un proceso de autoanálisis. Es una filosofía de vida que pretende entender a las cosas por sus causas de la luz natural de la razón. Es también una muy excepcional psicología, una teoría del conocimiento que precisamente analiza a la conciencia y sus fenómenos. Pero creo que por encima de todas estas cosas, lo que el Buddha-Dharma o el budismo es una forma de vida. Acercar su vida al budismo no fue casual. Marco Antonio Karam manifestó desde temprana edad una cercanía a la doctrina espiritual que lo transformó y despertó su pasión, preparación académica y trabajo espiritual por el Tíbet. Un vínculo que lo llevó a convertirse en lama y presidente fundador de la Casa Tíbet en México, inaugurada por el Dalai Lama en su primera visita a nuestro país. Mi interés y fascinación por el Tíbet y su cultura se remite a mi temprana infancia. Cuando yo era pequeñito, decía mi madre, le compartí aproximadamente a los 3 años mi preocupación por qué no nací precisamente en Tíbet y por qué lo hizo en México. Entonces tengo la certeza de que viví en el Tíbet en una vida previa, ¿verdad? Y que en esa vida hice promesas y compromisos muy importantes vinculados a lo que necesitaría el Tíbet durante mi periodo de vida actual. Y después, una vida entera de estudio, de práctica y de disciplina vinculada al mundo espiritual y al mundo intelectual del Tíbet, que representa una de las más grandes, profundas y extraordinarias civilizaciones de sabiduría de la humanidad. Ahora, en aquel entonces, hace casi 55 años, el conocimiento que del Tíbet se tenía en nuestro país era casi inexistente, por lo que ese cuestionamiento naturalmente le llamó mucho la atención a mis padres. Y a los 8 años, un tío que visitaba a mi familia trajo consigo un libro que en aquel entonces leía, El Camino de las Nubes Blancas, que es el testamento espiritual de Anagarika Govinda, un alemán de origen simultáneamente latinoamericano-boliviano, quien fue uno de los primeros viajeros occidentales en visitar el Tíbet en el siglo XX. Mi tío abandona o olvida este libro en casa, yo lo encuentro, lo empiezo a hojear y leer, y para mí se convierte en una enorme revelación, un vínculo formal, anímico, con la cultura y el entorno tibetano. Después, a los 13 años, tuve la oportunidad de conocer a mi primer maestro formal, el venerable Chogyam Trungpa Rinpoche, quien fue uno de los grandes pioneros en la introducción del budismo tibetano a Occidente. Y después, al arribar ya a la época que por necesidad implicaba mi orientación y decisión profesional, comencé por una formación occidental filosófica, terminé la misma en la Universidad La Salle y después continué con mi formación budista en la Universidad Naropa y más tarde en India y en Nepal, en donde completé esta formación, eventualmente convirtiéndome en un formal maestro budista o un lama dentro de nuestra tradición. Tuve la enorme fortuna de tener la oportunidad en aquel entonces, hace ya casi 35 años, de estudiar con algunas de las grandes luminarias de la tradición budista tibetana, aquellos que habían sido formalmente educados en el Tíbet precomunista, y entre ellos la oportunidad de conocer nada más y nada menos que a Su Santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet. Conocer al líder espiritual del pueblo tibetano, el Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz 1989, significó para Marco Antonio Karam acercarse a su mensaje de paz, no violencia y comprensión entre religiones. El Buda de la compasión universal mostró a Marco Antonio Karam la respuesta a la pregunta acerca del sentido de la vida y la búsqueda de la felicidad. Él me sugiere en un encuentro que tenemos en Dharamsala que me dé a la tarea de fundar su centro cultural formal en México y para Latinoamérica, la Casa del Tíbet, siguiendo el modelo que él había también propuesto
con la primera Casa del Tíbet que se estableció en Nueva Delhi en 1967, y después la segunda Casa del Tíbet que se estableció en Nueva York en 1987. Y en 1989 fundamos la Casa del Tíbet de México, cuando yo recién volvía a terminar mi formación espiritual y académica en los Estados Unidos, en Europa y en Asia, ¿verdad? Y el Dalai Lama me concede el enorme honor de visitar por vez primera México y Costa Rica en su primera visita a Latinoamérica, sí, que me toca coordinar a mis 25 años, ¿verdad? Precisamente para formalizar este centro cultural, esta sede, ¿verdad?, oficial del Dalai Lama para Latinoamérica, que es la Casa del Tíbet. Y desde entonces a la fecha, por los últimos 33 años, me he ocupado de la dirección de este centro, que se ha convertido en un referente del mundo tibetano en el mundo y en el mundo hispanoparlante. Hemos tenido la oportunidad de auspiciar en 4 ocasiones a su santidad el Dalai Lama, en 1989, unos días antes de que ganase el Premio Nobel de la Paz. Después en el año 2004, 2011 y 2013. Del Dalai Lama, ¿qué te cautivó en ese 1989 cuando tú logras fundar la Casa Tíbet en México y él es quien la inaugura? Bueno, el Dalai Lama tuve la oportunidad de conocerle por vez primera en 1987, ¿sí? Y el Dalai Lama es llamado en la tradición tibetana, digamos los tibetanos en términos de su cultura le llaman Kundun, palabra que literalmente quiere decir la presencia. Entonces el Dalai Lama tiene una presencia arrobadora, ¿sí? Parece cuando entra a un cuarto como si en el mismo se inflara una especie de globo, ¿verdad?, que presiona al individuo contra la pared, como si su persona fuera más grande que el cuarto. Tiene un poderío interno excepcional, una capacidad de servir también como espejo al individuo, de tal manera que obliga el proceso introspectivo de alguna manera. Y también un gran sentido del humor, una risa que yo describo como bruja, que tiene la capacidad de, depurar y limpiar toda condición y momento de tensión o de confusión en general. Entonces, bueno, para mí la oportunidad de conocer en persona al líder espiritual y temporal histórico del Tíbet, pues representó uno de los eventos y sucesos más importantes de mi vida. ¿Cuál es esa pregunta que tú le quisiste hacer siempre al Dalai Lama o que incluso le pudiste hacer, que tenías la inquietud de comentarle y de acercarte a él para obtener una respuesta? Bueno, como punto de partida en la tradición budista y específicamente en la tibetana, al maestro se le define de una forma muy particular. El término que se utiliza, por ejemplo, en la tradición tibetana para señalar al mismo es lama. Ma quiere decir madre, la quiere decir superior. Alguien que manifiesta para nosotros el cariño desinteresado que es propio de una madre hacia su hijo, pero dotado de un conocimiento o sabiduría superior. La palabra lama traduce al término sánscrito gurú, que si bien hoy trátase de un término desgraciadamente muy desacreditado, tiene una etimología muy hermosa. La palabra gurú viene de los elementos o de las palabras guna ruchi, que quieren decir en la lengua sánscrita, que es la lengua canónica de la tradición budista, o se refieren a un individuo dotado de un gran peso en cualidades. ¿Quién es un gurú? Alguien pesado en términos de sus cualidades positivas. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de encontrar a alguien de esa naturaleza en la vida, alguien pesado en cualidades positivas, alguien que expresa y manifiesta para uno ese cariño desinteresado que busca nuestro desarrollo evolutivo, pero dotado y animado por este universo de sabiduría superior, pues naturalmente trátase de un evento extraordinariamente auspicioso y valioso en la vida. Sí. Y bueno, la pregunta, digamos, necesaria, que no solo yo, sino tantos le hemos externado al Dalai Lama a lo largo de los años, es cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y su respuesta, siempre acorde con la tradición budista, es la búsqueda de la felicidad genuina, ¿sí? Pero
Él resalta, como lo hace el fundador de nuestra tradición, Siddhartha Gautama, quien viviese hace 2650 años en el norte de la India, que para comprender esto es primario el que establezcamos una distinción entre la felicidad genuina y el mero placer hedónico. Esto es, el bienestar sensorial, el que derivamos del contacto de nuestras bases cognitivas físicas y mentales con sus respectivos objetos, ¿no? Por ejemplo, la vista con colores y formas, el gusto con sabores y texturas y así subsecuentemente. Así que cuando el Dalai Lama señala que el objetivo primario de la existencia, no solo de los seres humanos, sino de toda forma de vida, es la búsqueda del bienestar genuino, se refiere a esa meta. Una mente, ¿verdad?, que dotada de salud óptima, ¿verdad?, es capaz de interactuar con la vida y el mundo de tal manera y de tal forma que siempre está dotada de bienestar y equilibrio sin importar lo que acontezca. Una mente dotada de equilibrio en términos de su atención, una mente dotada de equilibrio en términos de su percepción, una mente dotada de equilibrio en términos emocionales y finalmente una conciencia dotada de equilibrio por lo que concierne al universo del deseo y la volición. Cuando uno actualiza esos 4 equilibrios, en otras palabras, propicia y detona la salud mental óptima. Y la salud mental óptima es el prerequisito del bienestar genuino. Crear puentes entre la herencia de las civilizaciones budistas y la cultura y ciencia occidental es parte de su trabajo cotidiano. Hablar del Tíbet y su situación actual ha significado para él a veces nadar contracorriente, sin perder su propósito fundamental: aportar herramientas para el desarrollo mental y espiritual de los seres humanos. En esta búsqueda nos hemos perdido, Tony, los seres humanos. Yo creo que sí, y no solamente ahora, yo creo que ha sido un problema tan antiguo como el universo entero, ¿verdad? El que nosotros buscamos bienestar genuino en aquello y aquellos que tan solo en el mejor escenario nos pueden aportar placer hedónico, temporal y relativo. Que exigimos permanencia de lo que es impermanente, ¿verdad? Que percibimos como unitario lo que es compuesto, que atendemos como estático lo que existe en movimiento, que proyectamos identidad intrínseca sobre lo que no la tiene y por lo tanto nos vinculamos al mundo con apego y aversión, que representan las estructuras mentales y emocionales primarias de las aflicciones que hoy nos flagelan, ¿verdad? En un país como el nuestro, ¿qué es lo que agobia a los ciudadanos, a los mexicanos, a los que vienen y tocan Casa Tíbet, en la búsqueda de algo, un sentido quizá de vida? Pues la búsqueda de un sentido trascendente del vivir, de un significado más profundo de lo que es la empresa vital en general. Y los problemas que naturalmente asedian a todo el mundo. Dificultades emocionales, dificultades económicas, dificultades en el entorno y mundo de la pareja, en el mundo de la relación con los hijos, ¿verdad? Dificultades vinculadas al que todas estas personas pues no encuentran, aún a veces luchado muy disciplinadamente por satisfacer todo tipo de necesidades hedónicas, no han encontrado una plataforma de bienestar genuino. Y buscan en milenarias tradiciones de sabiduría como es la del budismo, y específicamente la del budismo tibetano, que es la que nosotros representamos, ¿verdad? Pues avenidas de investigación que les permitan trascender sus dificultades y reconocer su naturaleza esencial. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir varios años en el aquel entonces reino del Nepal, ¿verdad? En donde gran parte de la comunidad tibetana, particularmente de los grandes maestros de la tradición precomunista de Tíbet, se refugiaron tras la diáspora tibetana. Como también tuve la oportunidad de vivir por un tiempo en India, particularmente en el norte de la India, en el poblado de Dharamsala, donde reside el Dalai Lama y en donde se asentó desde 1959 la administración central tibetana en el exilio, el gobierno tibetano en el exilio. Al Tíbet tuve la oportunidad de visitarle por periodos, ¿verdad?
por temporadas, durante particularmente la década de los 90s, y después algunos años de la década de los 2000s, pero la situación en el Tíbet es muy compleja y difícil, dado el hecho de que es un país ocupado ilegalmente por el ejército de la República Popular China. Y en consecuencia ha sufrido a lo largo de esos años, desde la ocupación en 1950 hasta la fecha, pues un proceso de genuino genocidio tanto étnico como cultural, que ha devastado a la infraestructura cultural, a la identidad nacional del pueblo tibetano en Tíbet. Ya para la última parte de la década de los 2000, ¿verdad? Pues mi posibilidad de regresar al Tíbet es inviable, porque, pues dada mi función como activista pro-Tíbet, ¿verdad? No me permiten volver al Tíbet, la República Popular China. En Tíbet, cuando estuviste, ¿cuál es esa anécdota que recuerdas con más cariño y esa anécdota que quizá quisieras volver a repetir para tener la oportunidad de corregir o de volver a vivir? Lo que más recuerdo de toda esta parte del mundo de la región himaláyica, pues son sus grandes espacios, sus grandes entornos abiertos, sin población, entornos en donde uno con mucha facilidad puede entrar en una condición de equilibrio interior, ¿no? Y una anécdota que siempre tengo presente, una instrucción o señalamiento de uno de mis principales maestros tibetanos, era el recordatorio, decía, que todos los seres humanos debemos de tener muy presente, debemos nunca olvidar que nuestro problema radica en el hecho de que somos seres luminosos, pero que se empeñan recurrente, inconsciente y compulsivamente en tan solo fungir y ser personas, ¿no? Somos seres de luz que se empeñan en ser seres de carne y hueso, ordinarios y convencionales. Entonces, la búsqueda de esa identidad luminosa y espiritual ha sido, pues, uno de los imperativos de mi vida, naturalmente. La iluminación se persigue mucho por parte de quienes están siguiendo este camino. ¿Cuándo, en tu caso, sería ese momento? ¿Lo vas a saber tú en ese momento? Bueno, sí, efectivamente, digamos que el estado de la conciencia lúcida y despierta está muy cartografiado, está muy bien descrito dentro de la tradición budista. Por lo que cuando uno al mismo arriba, es relativamente fácil y claro reconocer ese estado y condición, ¿no? Evidentemente es uno que todavía dista mucho en mi persona actualizar, pero pues estoy en esa lucha constante y trabajo disciplinado para acercarme a esa condición y estado en algún momento de esta o mis futuras vidas en general. Las enseñanzas de Buda, asegura, son el camino que te lleva hacia la liberación del sufrimiento. Siddhartha Gautama Buda, ¿cómo lo defines? Pues precisamente con la palabra Buda. La palabra Buda quiere decir en sánscrito no el iluminado, sino el despierto. Y se refiere a alguien que ha actualizado una condición cognitiva que le permite, como alguien lúcido, en contraste a alguien que se encuentra inconsciente en un sueño, comprender la naturaleza de las cosas, la manera en que las cosas son. Se dice poder dilucidar la condición ilusoria de las apariencias, que todo aquello con lo que nosotros convivimos no existe realmente cuando a nosotros aparece, que lo que a nosotros aparece como permanente es impermanente, como aislado es interdependiente, como dotado de una identidad absoluta e intrínseca, tan solo caracterizado por una temporaria relativa. Cuando uno en efecto despierta ese entendimiento, como despiértase metafóricamente en un sueño y se hace uno lúcido de la condición del sueño como sueño, uno se libera naturalmente de la influencia esclavizante que las apariencias oníricas, que las apariencias del sueño ejercen sobre de nosotros cuando no somos conscientes que estamos soñando. Bueno, cuando uno despierta en el sueño de la vida cotidiana, también descubre la naturaleza ilusoria de las apariencias. Eso no quiere decir que uno devela el que dichas apariencias no existen, solo que entiende, y lo hace anímica más que intelectualmente, que no existen como a nosotros aparecen. Y uno entiende simultáneamente que una de las causas primarias de nuestro dolor y sufrimiento es el identificarnos con lo que no somos y el pretender hacer propio lo que no nos pertenece.
Si lo piensas, ¿qué nos pertenece Guadalupe? Nada, porque todo absolutamente, incluyendo o sin excepción a nuestro cuerpo, es prestado, es temporal, ¿verdad? Es transitorio. Y nos identificamos con lo que no somos. Por ejemplo, nos identificamos con un puesto laboral, o nos identificamos con un género, o nos identificamos con una nacionalidad. Cuando todos esos son etiquetas relativas y temporales que realmente no corresponden a nuestra naturaleza fundacional. Y por eso sufrimos, ¿no? Entonces, develar, descubrir, identificar esas distorsiones y ver las cosas como son es el objetivo primario del budismo y es lo que descríbese en este como el despertar o la iluminación, la budeidad. ¿Cómo colocas ahí el término de la meditación? Pues la meditación es una de las varias tecnologías que se emprenden o se adoptan dentro de la espiritualidad budista para cultivar la mente, para depurar de estas sus distintas aflicciones emocionales y cognitivas en general. Hay dos diferentes tipos de universos o aproximaciones a la meditación en el Buddha-dharma, en el budismo. La primera tiene que ver con las prácticas meditativas cuyo objetivo es el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Eso quiere decir la concentración unipuntual. Y parte del siguiente presupuesto. Una mente auténtica, ausente de atención o concentración es disfuncional. Y en contraste, una mente o conciencia dotada de atención y concentración es funcional. Entonces, la meditación en su primera dimensión tiene por objetivo entrenar a la mente a poder contrarrestar y superar esos venenos que inhiben la coherencia y continuidad de la atención. Y, en consecuencia, pueden dotar al individuo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. En términos muy simples, el permitir que cuando la mente se coloca en algo, permanezca en ese algo, sin desvincularse del mismo o sin perder la claridad en torno a ello. Especialmente algo muy importante en la vida, que es el presente. Así es. Porque nosotros siempre estamos en el futuro, dominados por toda variedad de fantasías y expectativas, o en el pasado, que en realidad ya dejó de ser, ya desapareció, ¿verdad? Pero ese momento, que es el único de genuina realidad, el presente, es uno que constantemente ignoramos y perdemos, ¿verdad? Y después, el empleo, el aprovechamiento de esa mente para una metódica investigación de la manera en que las cosas son, que incluye tres tópicos. Primero, la manera en que todas las apariencias que se manifiestan en nuestros campos sensoriales existen. Dos, la exploración de la naturaleza de nuestra identidad personal. ¿Cómo es que nosotros existimos? ¿Verdad? Y finalmente, la exploración de la naturaleza de la experiencia que derivamos del mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros piensa que el mundo determina nuestra experiencia. Pero lo que el Buda descubrió es que la mente determina la experiencia que tenemos del mundo. Sí, en efecto, el mundo influencia la conformación de nuestra experiencia, pero no la determina. Que el factor determinante en la conformación de la experiencia es intrasubjetivo. ¿Cuál es? La mente, la conciencia. La manera en que el individuo, consciente o inconscientemente, designa, interpreta, etiqueta al mundo de su experiencia. La vocación de Marco Antonio Karam le ha permitido alcanzar el rango de lama y hoy celebra lo que a los 23 años significó para él un reto: fundar la Casa Tibet México, que difunde la filosofía budista tibetana con las puertas abiertas. Cuando entramos a la ciencia de la conciencia y comenzamos a descubrir todo esto, ¿qué te dice la gente? ¿Qué le ha movido el llegar a Casa Tíbet, el encontrarse con la meditación, el ver a la figura de Buda, el pensar en todo lo que implica esta transformación interior? Pues muchos encuentran naturalmente respuestas a preguntas y cuestionamientos que a lo largo de la vida han albergado. Encuentran respuestas que no son dogmáticas, no son de fe, sino que se derivan de una vocación radical empírica o empiricista, que es la característica de la tradición budista, más una ciencia que una religión, ¿verdad? Encuentran además herramientas formales para poder actualizar sus potenciales, para identificar y trascender sus limitaciones, no meras buenas intenciones, sino herramientas y técnicas que nos ayudan a, por ejemplo, cultivar la bondad, el amor, la compasión, que nos ayudan a
incorporar a la vida un sentido de mayor y más profundo bienestar y que nos ayudan a entender lo que nos vincula a otros en oposición a lo que nos distingue y separa de los mismos. ¿Crees que la vida siempre nos da oportunidades infinitas para poder el ser humano siempre ser una mejor persona? Sí, creo que tenemos muchas oportunidades, pero para aprovecharlas tenemos que morar en conciencia, tenemos que estar atentos, tenemos que poderlas reconocer y aprovechar. ¿Cómo cerrarías el programa después de que las personas han escuchado todo tu concepto, toda tu formación, toda tu idea acerca del budismo? ¿Qué les dirías para cerrar el programa? Pues que la tradición budista no es una religión, ¿verdad? Como decía, tradicionalmente en India se le describía con el término Adhyatma Vidya, la ciencia de la conciencia, y representa una de las propuestas psicológicas más avanzadas y antiguas de la humanidad. Invitaría a nuestro público que se acerquen y se den la oportunidad de pues, ahondar un poco en esta aventura que es la del desarrollo humano y el desarrollo evolutivo. Que se den la oportunidad de tener una oportunidad para despertar. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a ustedes. La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? Gabriel García Márquez.